Bienvenidos, queridos amigos y alumnos de la clase de los menores. Entramos a la lección 3 de este año 2021. Vamos a aprender hoy día a ser felices. Mucha gente en la actualidad quiere ser feliz y gasta mucho dinero en paseos, viajes, compras, inclusive va a psicólogos o consejos o consejeros espirituales para ser felices. Y como te digo, muchos quieren ser personas felices. Algunos son millonarios, algunos son pobres, pero cualquier sea la condición social o económica de la persona, ellos quieren ser felices. Y hemos visto a veces en las noticias que personas que han tenido todo, mansiones, propiedades, familia, se terminan suicidando, pero si él lo tenía todo, ¿por qué no llegó a ser una persona feliz? Inclusive hay una historia de una princesa que ella, a pesar de vivir en un palacio, no era feliz hasta que alguien le enseñó lo que era ser felices y era servir a los demás. La semana pasada nosotros aprendimos acerca de que Jesús era feliz, aunque era diferente a los demás. La diferencia no estaba en que era más inteligente que los demás, porque Jesús creció normal como cualquier niño. La diferencia era que él era feliz porque él estaba haciendo las cosas como Dios la pedía y que le nacía del corazón hacerlas. Jesús asumió su rol como hijo, amigo, hermano y como ciudadano. Asumió su responsabilidad, se mantuvo lejos del pecado, no hizo ningún milagro. Jesús se mantuvo siempre feliz. Estamos hablando acerca del eslabón del servicio. Al igual que Jesús, podemos eh, amar y servir incondicionalmente a los demás. O sea, el servicio es parte de la felicidad que nosotros tenemos porque somos útiles a Dios, somos felices porque estamos sirviendo con nuestros dones y habilidades y estamos ayudando a las personas que nos rodean. El versículo de memoria se encuentra en Romanos 12:21 y dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Si tú quieres ser una persona feliz, tienes que vencer al mal y con ayuda de Dios, a través de la oración, a través de la dedicación, el estudio de la Biblia, tú vas a descubrir cómo ser un hijo de Dios y mantenerte alejado del mal y de las tentaciones. Dice, servimos a Dios al amar a quienes se nos hace difícil amar. Sí, mientras vivamos en este mundo vamos a encontrar personas que nos van a hacer sufrir, aún dentro de la misma iglesia. O sea, no creas que la iglesia es el cielo, no. Eh, yo crecí en la iglesia adventista y cuando me llegó a cierta edad tuve que ir a la universidad adventista y pensé en la universidad adventista, todos son adventistas y va a ser el cielo. ¿No? Pero no, habían problemas, dificultades, habían personas que eran muy agradables, personas también desagradables, pero había que amar a todas las personas. eh, y eso es un punto que tú tienes que darte cuenta. Aún dentro de la iglesia vas a encontrar personas que son difíciles, personas que a veces no te van a tratar bien, pero tú tienes que, cualquier sea el trato que ellos te den, tú tienes que amar. Jesús dijo algo que fue algo polémico en esa época. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, que tú tienes que tratar a las personas bien como te gustaría que a ti te trataran, ¿verdad? Jesús enseñó que debemos tratar bien a los enemigos. Ahora, ¿qué es un enemigo? Tú te preguntarás. Es una persona que te hace la vida difícil, que te complica, que hace situaciones, eh, bullying, te dice cosas, te humilla, te hace sentir mal. Jesús dijo que esas personas tenemos que amarlas, tenemos que orar por ellos, tenemos que perdonarlos. Esto era algo polémico, no solamente para los judíos, porque los judíos tenían muchos enemigos, todos los pueblos de alrededor que los rodeaban eran sus enemigos y Jesús enseñó que ellos tenían que amarlos. Si tú ves las noticias, a veces los israelitas, los judíos en Jerusalén tienen problemas con los vecinos, eran los mismos problemas que tenían en esa época. Pero Jesús es nuestro ejemplo porque Él amó y perdonó a aquellos que lo condenaron en la cruz. No había que vivir con un resentimiento, con un odio hacia las personas. A veces hemos pasado por situaciones difíciles con otras personas que nos han hecho sentir mal,
Y en vez de llevar esa carga de odio, de molestia, debemos dejarlo en los pies de Jesús y amar a esas personas y comprenderlas, que esas personas no tienen a veces la misma luz en cuanto al estudio de la Biblia, que necesitan aprender de Dios. Ese es un punto muy importante, que tenemos que amar a las personas y comprender que a veces ellas no entienden lo que es amar y leer la Biblia y comprender lo que la Biblia dice. Aún dentro de la iglesia vamos a encontrar este tipo de problemas. En la Biblia encontramos personas que amaron a sus enemigos y realmente les perdonaron a pesar del daño que les habían hecho. Por ejemplo, José perdonó a sus hermanos. Tú sabes lo que era venderlo como esclavo, a mandarlo a un país donde el idioma era diferente, pero José aprendió a amar a sus hermanos. Jacob y Esaú, por ejemplo, tenemos que Jacob le roba a Esaú la primogenitura y le robó, realmente aunque Dios se la iba a dar a Jacob, él le roba y ambos hermanos se perdonan. Eva Cor, porque tú hablamos del perdón, en la Biblia hay muchos ejemplos, pero vamos a ver si en el presente hay personas que también aprendieron a perdonar y amar a sus enemigos. Eva Cor, se hizo una película de ella. Eva Cor, ella vivió, era judía, vivió en la época de los nazis, cuando los nazis estaban persiguiendo a los judíos, les quitaban sus propiedades, sus riquezas, los metían a los campos de concentración, los torturaban, los sometían a pruebas médicas y especialmente si eran gemelos. Así que Eva Kor, ella sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. A ella la sometieron a torturas, a experimentos con su hermana gemela, pero ella perdonó aquellos soldados, aquellos nazis que le hicieron daño. Cuando ella dijo que había perdonado, porque había vivido muchos años con ese rencor en su corazón, la gente se molestó, los judíos sobre todo, las personas que habían sobrevivido. ¿Cómo podía perdonar y olvidar? Porque perdonar es olvidar lo que te han hecho y no recordarlo más, pero ella dijo que había aprendido. Ella inclusive hizo una casa donde las personas que habían perdonado podían encender una velita en honor por aquellos que le habían hecho tanto mal. Ella perdonó a sus más de 80 años, ella enseñó lo que era el perdón. Nancy López, la señora que vemos aquí, ella perdonó también al asesino de su hijo. Aunque su hijo andaba en malos pasos, tuvo un negocio en venta de drogas y vino a venderle a este señor, y este señor parece que no le quería pagar y lo mató a balazos. Y lo culpó de algo que el hijo no había hecho. Así que, pero Nancy perdonó al asesino de su hijo, a quien lo asesinó de 2 balazos. Ella lo perdonó. O sea que se puede perdonar a veces las cosas. Aunque Nancy perdió a su hijo, ella supo que realmente lo que era el perdón y así lo hizo. Esto fue una película también de la vida real. Eddie Lomax era un soldado escocés que perdonó a River White, era un soldado japonés que lo torturó en la Segunda Guerra Mundial. Estaban luchando los ingleses con los japoneses y soldado japonés lo torturó, lo azotó y él realmente lo supo perdonar. Se hicieron amigos después de la Segunda Guerra Mundial y él escribió un libro que es una película donde él muestra cómo él pudo perdonar a alguien que lo torturó, porque él nunca se pudo olvidar las torturas. Nunca se pudo olvidar el dolor que le produjo esas torturas. Pero este hombre aprendió lo que era el perdonar y lo perdonó. Y se olvidaron y se hicieron amigos. Se visitaban y hasta que murió, primero murió el soldado japonés, River White, y mantuvieron una buena amistad y unas conversaciones amenas, porque al perdonar es olvidar. Esto era lo que Jesús pedía. Puedes haber tenido alguna agresión, algún maltrato, algo que te dolió, pero la cosa es que tienes que, si amas a Jesús, tienes que aprender a amar a esa persona y perdonarla y seguir adelante mirando a Jesús como nuestro ejemplo, porque Jesús perdonó a sus amigos.
sea, esta historia en la Biblia encontramos personas que oraron y encontramos también personas también actuales que supieron lo que era el perdón. Por lo tanto, Jesús enseñó la bienaventuranza. Las bienaventuranzas realmente le enseñaban a las personas a ser felices, porque en todas las épocas, en todos los tiempos, en todas las historias, tú vas a encontrar personas que querían ser felices y Jesús dio secretos de cómo podemos ser felices y lo encontramos en la bienaventuranza. La palabra bienaventuranza viene de feliz. Felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Pobres viene de la palabra griega tojos, que significa encoger, encorvar. No habla de condición de necesidad o de ausencia de bienes materiales. Esto no es para que tú mañana te digas, voy a ser pobre, no voy a tener dinero, voy a tener ropas pobres. No, eso Jesús no se refiere, Jesús se refería a las personas que aunque ellos eran personas que trataban realmente de ser felices, no veían en ellos cualidades eh, que, lo, que los podía alejar de Dios. Ellos querían mantenerse siempre del lado de Dios. Se es pobre cuando reconocemos que necesitamos a Dios. Es el único que puede ayudarnos a salir de la condición en que estamos. Un rico siempre tiene todo, pero un pobre es aquel que dice, no, yo no tengo nada en mí. El pobre en espíritu es aquel que no dice, yo tengo a Dios porque doy ofrenda, yo tengo a Dios porque voy a la iglesia, yo tengo a Dios porque hago cosas para Dios. No, el pobre en espíritu es aquella persona que dice, mira, yo no tengo nada, no hay nada en mí, necesito de Dios. Así que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Son las personas que no dicen, yo tengo talento, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo doy ofrenda, yo hago para Dios, yo reparto juguetes. No, la persona que es pobre en espíritu es aquella persona que dice que no hay nada en mí donde yo pueda hacer un trabajo para Dios. Necesito de Dios. Ese es un pobre en espíritu. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pobre en espíritu significa más bien que uno no depende de sí mismo, que tú no hay en ti, sino necesitamos de Dios. El pobre espíritu es la persona que se maneja sin orgullo y que es consciente de la presencia de Dios y reconoce y depende de Dios para todo. Aquella persona que dice, yo no tengo esa cualidad, necesito de Dios para hacer la obra misionera, necesito de Dios para ser un buen ejemplo, necesito de Dios para ser un buen cristiano. Ese es un pobre en espíritu. Y Jesús dijo, si tú quieres ser feliz, reconoce que no hay nada en ti, no hay talento alguno, no hay habilidades, no hay orgullo. Nosotros necesitamos que Dios guíe nuestros pasos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. No quiere decir que te vas a convertir en una persona llorona. A mí no me gustan mucho las personas que lloran. A veces te están hablando y están llore, 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 llore. Yo digo, pero ¿por qué lloras? No necesitas llorar. No es un llanto cualquiera, no es llorar por llorar. Son bienaventurados porque tienen un corazón que está quebrantado, un corazón sentimental. No es un llanto por despecho o por capricho. Tampoco es un llanto dramático o que finge o que trata de controlar la situación. Esta bienaventuranza está ligada muy a la anterior, porque la persona dice, yo no hay en mí algún poder o algún don, realmente necesito de Dios, sino que esa persona está realmente triste porque hay pena, hay dolor, hay heridas, hay injusticias, eh, y entonces él necesita realmente, necesita la ayuda de Dios para encontrar en Jesús consuelo. Las personas que vimos, las personas que perdonaron a sus enemigos, aquellos que los sometían, ellos sufrían por las injusticias que habían pasado, por lo que le habían hecho durante la guerra. La señora que habían asesinado a su hijo, ella sufría, pero ella necesitaba, reconocía que a pesar del sufrimiento que tenía en su corazón, necesitaba de Dios. Luego Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Está ligada también a lo anterior. Los mansos saben que ellos tienen que humillarse delante de Dios, saben que tienen que reconocer que Dios es quien realmente tiene que tener control de nuestra vida, que tiene que realmente dirigir nuestros pasos. Quizás la palabra manso no es ser cobarde, no es ser sumiso, no es ser bajo de carácter y falta de resistencia. No, la mansedumbre es una virtud de aquel que sabe controlarse, su carácter y su temperamento. Que cuando te están azotando no le vas a dar con el puño, sino que sabes controlarte, tomar, decir las palabras adecuadas, saber ser un hijo de Dios, porque Jesús no agarró a ninguno de sus, cuando lo estaban crucificando, no dijo malas palabras, ni tiró la cruz, ni comenzó a pegar, ni nada por el estilo. Jesús se mantuvo manso, sumiso. Esta es una persona bienaventurada porque cuando alguien lo está provocando, él se sabe controlar y controla sus emociones. No responde un mal con un mal, sino un mal con un bien. Esa es la actitud de soportar las cosas, ¿no es cierto? Y Jesús prometió que las personas que soportaban iban a heredar la tierra nueva, porque había, al mismo Moisés, tenemos Moisés, que a Moisés estaba dirigiendo al pueblo y que pasaba que el pueblo lo quería apedrear porque no había agua o por alguna situación, pero él se mantenía manso, controlaba la situación, las personas estaban a punto de apedrearlo, pero él estaba tranquilo porque él se controlaba sus emociones y controlaba sus palabras, sus habilidades. Él sabía que necesitaba de Dios para ello. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues de ellos serán saciados. Eso no quiere decir que Dios quiere que tú te quedes de hambre. Algunos toman este versículo y dicen, no, no debes llenarte la barriga sino que lo que tú tienes que hacer es pasar, sufrir. No, Jesús no decía eso. Hay personas que en el hondo de su corazón no quieren que haya COVID, que no haya violencia, que no haya violencia contra la mujer, violación contra los niños. Hay personas que quieren que esas cosas desaparezcan. Entonces ellos quieren que haga justicia, que Dios haga su justicia. Y si ellos tienen confianza en que Dios va a suplir su justicia, entonces ellos van a ser saciados. O sea, lo que el pedido de ellos se va a cumplir. Hay personas hay personas que en la vida real que hemos tenido como Corrie ten Boom, personas que salvaron a niños judíos, ellos tenían en su corazón el deseo de que esos niños no los torturaran, que no los mandaran a las cámaras de gas y los mataran como animales. Ellos querían realmente eso y ese deseo Dios les cumplía a través de, como Irena Sendler. Irena Sendler, ella salvó a muchos niños judíos, ¿no es cierto? Y el deseo de ella era que esos niños tuvieran una vida libre y lo logró a través de un trabajo, ¿no? Y lo que ella deseaba, Dios se lo concedió, porque Irene Sendler fue una mujer que ayudó a muchos niños judíos y logró salvarlos, porque ella tenía hambre y sed de justicia, ella no quería que los niños judíos sufrieran, así lo logró salvar. Es por eso que nosotros tenemos que comprender que no solamente es necesario que Dios haga justicia, que Dios desaparezca la epidemia, sino que tú tienes que también esperar que Dios haga las cosas según su plan. Si tú quieres defender a una persona y ese es tu anhelo, hay que luchar para que esa persona realmente esté libre de la injusticia, libre de violencia. Hay que trabajar, no solamente decir, yo quiero que desaparezca las personas que abusan de los niños. No, tú tienes que trabajar para que esas personas desaparezcan, ¿no? Para que haya una mejor protección de tus amigos, de tu comunidad. Hay que trabajar, no solamente decir, yo quiero que nadie abuse de ningún niño, o yo no quiero que ningún hombre le pegue a una mujer. No, hay que trabajar para ver los logros de ese trabajo. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tú quieres que no haya violencia, pues tienes que trabajar para que las personas no sean violentas. Y la iglesia tiene muchos planes, ¿no? Por ejemplo, cuando era niño, nosotros salíamos
con carteles para que la gente no fumara, no bebiera licor. Salíamos en la iglesia para proteger a la violencia y hacíamos ese trabajo porque nosotros no queríamos ver violencia en nuestra comunidad. Así que tenemos que no solamente desear, sino trabajar por ello y Dios nos da las respuestas. Jesús también dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Como te digo tú, mientras vivamos en este mundo, la muerte, el dolor, la enfermedad, la tragedia, las violaciones, el abuso físico, el abuso verbal, la violencia verbal, va a venir sobre ti. Pero tú tienes que ser misericordioso y saber perdonar a esas personas y darles misericordia si te lo piden. La señora que le mataron a su hijo, ella perdonó al hombre. Ella extendió su misericordia, le perdonó. ¿Era fácil? No era fácil, no es fácil, pero nosotros estamos aferrados a Jesús porque Jesús perdonó a las personas que lo clavaron y Él era el Hijo de Dios. Si Él era el Hijo de Dios y supo perdonar, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si tenemos que imitar a Jesús. Por eso te digo, cuando Jesús enseñó esto, la gente estaba sorprendida. Ellos eran enemigos de los romanos. ¿Cómo iban a amar y perdonar a un romano que les estaba quitando su dinero? Era violento con ellos, pero eso era porque mientras vivamos en este mundo, aún dentro de la iglesia, tú vas a encontrar personas que te van a hacer sentir mal y tienes que extenderle tu misericordia. No te alejes de Dios. No te escape de la iglesia porque alguien te trató mal o te miró mal, sino que tú tienes que extenderle tu misericordia a ellos. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Quiere decir que tienes que mantener una vida ejemplar, una vida pura, una vida de amor, una vida de cortesía. Y si tú vives una vida que imita como Jesús imitó, Jesús es nuestro ejemplo, y Jesús fue un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen ciudadano. Si tú realmente lo haces por amor a Dios, necesitas reconocer que no hay en ti un orgullo o un poder para acercarte a Dios, sino que Dios te ayuda a dirigir tus pasos, entonces tú vas a poder ver a Dios cuando Él venga por segunda vez. Así que la palabra corazón es la vida entera, no este órgano que a veces falla, sino se refiere a toda una vida dedicada al servicio de Dios, una vida pura y noble, ¿no? Ahora, es muy importante tener en cuenta eso, realmente las emociones, saber controlar tus emociones, tus pensamientos, lo que dices, lo que observas, tienes que mantenerlo puro, porque hay cosas que la televisión, el internet, tus amigos te muestran que no es puro. Y recuérdate que los ángeles no entran a lugares donde no se agrada a Dios. Un cine, una discoteca, una fiesta donde hay borrachos, donde hay bailes obscenos, donde hay malas palabras, los ángeles no entran. Y esa persona que está participando en eso no tiene un corazón limpio. ¿No es cierto? Es importante. Jesús también dijo, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Pacíficos, tienes que ser una persona que dé paz, una persona que dé amor, una persona que realmente sea una persona que fomente la paz, no la guerra, ¿cierto? Tenemos que ser pacíficos en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y cambiar todo lo que sea hostil, todo lo que provoca odio, resentimiento. Debemos imitar a Jesús porque Dios es el Dios de paz. No por eso vamos a dejar que la gente nos ataque. Tenemos que defender, decir, no me gusta, no me toques, esto me duele, eso no me ayuda. Hay que saberse defender, ¿no es cierto? Y eso es importante. Cuando era niño, había un niño que le gustaba molestarme y a mí me dijeron, no le pegues, porque pegar es malo. Y esto lo hacían en la escuela, por supuesto, en una escuela adventista. Entonces la maestra me llamó un día, una de las maestras, y me dijo, ¿por qué no te defiendes? Yo no le puedo pegar, le dije, a mí me han dicho que pegar es malo. Entonces sí, pegar es malo, pero tú tienes que buscar otra forma de defender. Cuando alguien te diga algo malo, que te hace sentir mal, tú dile, no lo hagas, no me pegues.
esas cosas me hacen daño. Se lo voy a decir a mi mamá. Y eso me ayudó a defenderme porque no podía, siempre me agarraba de tonto. Pero lo perdoné, ¿cierto? Ahora somos amigos, nos encontramos y a veces conversamos las cosas de niños. Pero nunca tocó esos puntos porque lo perdoné, pero me defendía y aprendí a defenderme de las personas que en el futuro las encontraba. Tú vas a tener problemas con personas aún dentro de la misma iglesia, pero no te alejes de Dios. Ámalos a esas personas, perdónales y dile, mira, eso que tú dices, que me haces, que me hablas, me ofende. Así que mantente como un hijo de Dios, del lado de Dios siempre. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Jesús prometió, no prometió que no nos íbamos a librar de problemas. Nosotros no hemos sido perseguidos por más de 200 años. Pero llegará un momento cuando tú, por ser leal a Dios, por guardar el sábado, te van a perseguir, van a querer hacerte daño, van a querer, te van a quitar tus propiedades, pero lo único que no te pueden quitar es el amor que Dios tiene por ti. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos iban a ser perseguidos por ser cristianos, por guardar el sábado, por realmente ser hijos de Dios. Y entonces ellos que no tuvieran miedo, porque todas esas personas que vamos a pasar por la persecución, vamos a pasar al reino de Dios, porque este no es nuestro mundo. Jesús viene pronto y tenemos que tomarlo en cuenta. Jesús enseñó la regla de oro: haz por los demás lo que te gustaría que te hicieran por ti. Como te digo, esto es algo nuevo, ¿no? La regla de oro expresa un principio fundamental para el reino de los cielos. Trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran, o sea, bien. Es una expresión de la voluntad de Dios. Con esta regla Dios nos gobierna. eh, si no, también aceptamos la regla, rechazamos la voluntad de Dios. La mayoría de los problemas entre los hermanos son causados por desobedecerla, ¿no? Tenemos que tratar a las personas con bien. Es imperativo que este versículo se aprenda y que se aplique a las actividades diarias que afectan nuestra relación con otros. En cualquier momento de las actividades diarias nos conviene preguntarnos, ¿cómo quisiera yo mismo ser tratado en tal circunstancia? Esta pregunta me ayuda a decidir correctamente cómo debo tratar a otros. Cuando tú te relacionas con las personas, cuando haces una tarea en la escuela, cuando un maestro está hablando contigo, cuando estás trabajando en grupo, tú tienes que pensar en esta regla. ¿Cómo me gustaría que a mí me trataran en este momento? Entonces, eso te ayuda a tomar una buena decisión. Pregúntate, ¿cómo nos gustaría ser tratado cuando estamos enfermos? ¿Qué pasa más si nos acercamos a una persona con COVID? ¿Qué hacemos? Nos corremos. Si todavía fuéramos personas que no conociéramos de Dios, este es pecador, yo ni me acerco. Si estamos en necesidad económica, este es pobre, no tiene dinero, no me acerco a él. Si cometimos un error, esta salió embarazada, no, yo te voy a acercar con ella, es pecador. Pero Jesús nos dijo, tú trata a las personas como te gustaría que te trataran a ti. En una oportunidad, la Madre Teresa de Calcuta estaba con María. María era la esposa de un pastor en India y ella era enfermera y estaba haciendo una labor con ella en Calcuta, en la India. Y María nos contó esa experiencia que ella un día llegó una persona con un brazo lleno de gusanos, infectado, y María sintió asco. Así que la regla de oro es trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Así que ella agarró y la madre la vio y le dijo, María, tú no estás preparada para hacer esto. Y María dijo, sí, yo soy enfermera, sé que tengo que curarme. No, le dijo, no me refiero a eso. Me refiero a que el Señor Jesús no hubiera tenido asco por una de sus criaturas que está sufriendo. Y María se quedó así. Y en verdad, uno no puede sentir asco por una persona que está enferma o tenerle miedo. Uno tiene que pensar cómo me gustaría que me trataran a mí si estuviera en ese lugar, si estuviera en su lugar. Si mi amigo está en drogas, si mi amigo está en problemas, si mi amigo está
pasando por situaciones económicas y mi amigo está enfermo, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí si yo estuviera en su lugar? Pues si tú tienes la respuesta, tienes que tratar a tu amigo. En otra oportunidad, la Madre Teresa de Calcuta, ella estaba atendiendo una persona que había venido de Holanda y de repente alguien le avisó y ella corrió y se sorprendieron las personas que habían venido de Holanda y corrieron con ella para ver si la necesitaba. Y lo que vio es que ella estaba abrazando a una persona que estaba muriendo. Y cuando le preguntaron por qué había hecho eso, ella dijo, para que el último recuerdo que este hombre se lleve es de una persona que le dio un abrazo de amor porque ama a Jesús. Y expresiones así nos muestran que la vida cristiana no es cuánto tú sabes de Dios, no es cuántos versículos tú conoces, no es cuánto tú vas a la iglesia o cuánto talento o cuántas canciones tú has cantado. Ser un buen cristiano es practicar también las reglas de oro. Es cómo tú tratas a las personas, ¿no es cierto? Cómo tratas a los enfermos, a las personas que son incrédulas, que no saben de Dios, aquellos que están en necesidad económica, aquellos que han cometido un error. Es fácil saber versículos, es fácil hablar de Jesús, pero es difícil sin Jesús llevar una vida como Jesús la llevó. Y eso es lo que tenemos que nosotros valorar. Cómo tú tratas hoy día a las personas que están con COVID. ¿Estás hablando a otras personas de Jesús? ¿Les está mostrando que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Porque no es el conocimiento, es la experiencia, el trato, es la práctica que tú tienes cuando tú llegues. Tú tienes que tratar a las personas como te gustaría que a ti te trataran. Y eso Jesús lo enseñó y fue polémico y aún es polémico, pero hemos visto que en la Biblia había personas que trataron a las personas con bondad. José perdonó a sus hermanos, los llevó a la mejor tierra, les dio comida. Daniel y sus amigos, ¿no es cierto? Ellos se perdonaron, se amaron, supieron perdonar a las personas. A pesar de todo, nosotros tenemos la regla para ser felices, que son las bienaventuranzas y la regla de oro. Ellos no guardaron rencor en su corazón. A pesar de los problemas que tuvieron, ellos perdonaron, olvidaron y los trataron bien durante el resto de su vida. A mí me encanta la historia de Eric Lomax, las torturas que pasó, cómo le pegaban, cómo le echaban agua, cómo lo tenían encerrado. Y a pesar de todo eso, cuando él salió, él no pudo olvidar las cosas, pero él miró desde un lado positivo, la resiliencia. No importa las cosas que esté pasando, tienes que ver el lado positivo. Años después, él estaba en Escocia, en Inglaterra, y él agarró, fue hasta ese lugar, lo encontró, lo perdonó, se hicieron amigos, él escribió esta historia y se hizo una película. Y él lo perdonó a pesar de todas las penalidades. Como Nancy López, una mujer que ella, en vez de odiar y tratar mal al asesino de su hijo, lo perdonó. Se acercó al final del juicio y le dijo, te perdono, porque mataste a mi hijo de 2 balazos, te perdono. Y, y el hombre se quedó perplejo. Sabía que él había recibido el perdón de una mujer que había matado a su propio hijo. Y como Eva Kor perdonó a los nazis que la sometieron a torturas, nunca más volvió ella a hablar de rencor. Porque Jesús es nuestro ejemplo y nos enseñó que hay que hacer a los demás, ¿no es cierto?, como nos gustaría que nos trataran. El versículo dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal por el bien. Así que si quieres ser feliz en este 2021, practica la regla de oro, estudia las bienaventuranzas y recuerda que es práctico. Ser cristiano es ser práctico, es no ser solamente teórico, conocerte la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis. Es practicar porque en el camino de la vida nos vamos a encontrar con personas, aún dentro de la iglesia, que nos van a hacer pasar por malos momentos. Pero en cualquier sea la situación, recuerda que Jesús está contigo. Ámalos, perdónalos, defiéndete sin usar la violencia y la grosería. Y entonces vas a poder tú ser una persona feliz. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad en una siguiente lección porque hay mucho que aprender de la Biblia.